Muy, pero muy buenas tardes, queridísima audiencia de la FM 93.5, la radio de la gente, aquí compartiendo este jueves 2 de octubre año 2025, este día de verano. Para mí ya es verano, ayer había gente en la playa disfrutando aquí en la ciudad de Necochea, Quequén, obviamente, unidas por el puente Hipólito Yrigoyen, estos días espléndidos. Y bueno, transmitiendo por la FM 93.5 con nuestro querido operador y musicalizador en los controles, Frank, Susana y Rosy, quien les habla. Y hoy nuevamente con nuestro querido Agustín Vidondo, especialista en las 5 leyes biológicas. Hoy estamos por ir cursando el programa número 5 y le vamos sugiriendo a nuestra audiencia que puedan ingresar al canal de YouTube de Susana y Rosy, entran al canal de YouTube Susana y Rosy, luego encuentran Estamos en Contacto y ahí están los programas que hemos hecho con Agustín, están en orden y bueno, nos parece realmente muy interesante que puedan, quienes a lo mejor no escucharon los programas anteriores, puedan hacerlo y puedan ir ingresando en esta temática tan, pero tan profunda y reveladora. Así que le damos la bienvenida a Agustín y bueno, muchas gracias siempre por estar. ¿Cómo estás, Agus? Hola, Su, buenas tardes. Gracias por la invitación nuevamente. Todo bien por acá. Todo bien, bueno, muy bien, todo bien y aquí estamos muy preparaditos para poder seguir, como decíamos, este proceso de ir em, internalizando, ¿no? La información, porque bueno, información hay mucha. El tema es escucharla, pasarla por nuestro cuerpo, ir incorporándola y en cierta forma es justamente esto, y por eso la importancia de los encuentros, que todos son realmente importantes, pero la labor o la misión sentida, profunda de nuestros corazones es que esto les sea útil como una herramienta que ustedes puedan incorporar prácticamente en la vida. Y de ahí considero yo que comienzan estas transformaciones que nosotros mismos vamos viendo que tenemos, ¿sí? Cuando miramos hacia atrás y vemos cómo reaccionamos ante distintas situaciones, cómo nos comportamos, cómo nosotros vamos sintiendo que vamos evolucionando así en conciencia, nos vamos dando cuenta de esas transformaciones. Esto justamente es esta maravillosa herramienta de las 5 leyes biológicas, una herramienta de transformación. Así que vamos con todo lo que nos ha preparado aquí Agustín Vidondo y nuevamente te agradecemos, Agu, por tu gran, no solamente responsabilidad, sino una gran amorosidad para transmitir todo esto. Así que adelante. Gracias a vos, Su. Bueno, empezamos en orden desde el inicio, como siempre, Dale. con la primera ley de la biología. Esta ley explica de dónde provienen las enfermedades. Tenemos que entender que cuando decimos ley, hacemos referencia que siempre y en todo lugar se cumplirá. No es una hipótesis, no es una teoría, sino es una ley de la naturaleza que se cumple en el 100% de los casos y puede ser verificada por cualquier persona que lo desee. Como digo siempre, no me crean, compruébenlo por ustedes mismos. Esta primera ley, sí, que dice que toda enfermedad se produce por un choque biológico, a partir de un choque biológico. Un choque biológico es una situación inesperada, vivida en soledad, que no tiene solución inmediata, que te agarra a contrapié, que es altamente dramática y que la persona no se siente compartido. En ese momento se dispara un programa biológico a 3 niveles, a nivel psíquico, a nivel cerebral y a nivel orgánico. ¿Sí? El objetivo es intentar resolver esa inhibición de acción y volver a la normalidad y bueno, sobrevivir en el intento. Ujú. Bueno, a partir de la segunda ley de la biología, que es donde hoy vamos a profundizar un poco más. Bueno, primero, el primer choque biológico, ¿sí? En la primera ley de la biología, es el choque biológico alarma. La persona en ese momento queda en un estado de alarma, de hipnosis. El cerebro recolecta toda la información presente, ¿sí? Las memorias sensoriales auditivas, gustativas, ¿sí? Lo que vio la persona, las personas que estaban presentes, el lugar. Y la segunda vez que se presenta ese mismo colorido, el choque biológico, aparece el choque biológico detonante.
¿sí? Y ahí es cuando empieza a cursar el programa biológico con adaptación biológica. La segunda ley de la biología es muy importante porque Hammer descubre que la enfermedad es bifásica, ¿sí? Convencionalmente se diagnostican enfermedades frías y enfermedades calientes. Lo que Hammer descubre es que si la persona resuelve este choque biológico, entra en vigencia la segunda ley y es la ley bifásica de las enfermedades. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en vez de haber 10.000 enfermedades o 10.000 diagnósticos, serían 5.000. Porque la primera mitad es la fase fría y la segunda mitad es la fase de reparación, la fase caliente. Eso es muy importante lo que decís. Muy Y vamos importante. ahí a observar. Porque la medicina convencional justamente clasifica las enfermedades, como decías, en enfermedades físicas y otras que son enfermedades calientes, cuando en realidad es la misma, que está en dos procesos, que es fría y caliente, pero es la misma así llamada enfermedad, ¿no? Así llamadas enfermedades. Muy bien. Bueno, entonces voy a enumerar algunos síntomas de la fase de conflicto activo, que sería la fase fría, que se produce en el momento en que la persona recibe el impacto del choque biológico, ¿sí? Recordemos que a nivel psíquico hay un cambio de comportamiento, a nivel cerebral una lesión en la vaina de mielina, en el relé correspondiente, en el foco de Hammer, o sea, en el cerebro, y un órgano que se va a adaptar. Bien. Nunca hay un solo programa biológico activo cuando hay un impacto. Por lo general hay dos o más, ¿sí? Bien. Órganos adaptados a la situación. Porque en la primera ley de la biología, cuando dice que es vivido en soledad, si la persona se derrumba existencialmente, ya está reteniendo líquido, más el conflicto, ¿sí? Bueno, entonces tenemos insomnio, presión alta, fatiga, duerme pero no descansa, manos y pies fríos, ¿sí? Las extremidades frías, falta de apetito, bajada súbita de peso, parálisis, alopecia, dolor del nervio trigémino, que ahora vamos a profundizar porque ese es el dolor de muela, retención de líquidos, ¿sí? Constipación, caries, depresión, miedo, ansiedad, ataques de pánico. Bueno, para explicar, por ejemplo, que vos querías que charlemos de la Sí, muela, de la ¿verdad? muela, sí, exacto, porque bueno, esta semana el universo se conectó con esa información, gente que estaba con problemas de dolor de muelas. Bien, entonces sería fase activo del nervio trigémino de la cara, Ajá, que va desde esta parte de la mandíbula a la nariz y al ojo, ¿sí? sí. El dolor es en fase activa por un conflicto de separación brutal, Ajá. ¿sí? La persona, un ejemplo, alguien me insultó a la cara, me dijo algo, me insultó, y en fase activa duele la muela, ¿sí? O sea, duele el nervio trigémino, pensamos que es la muela, la persona va al dentista, el dentista a veces le dice que está todo bien. Bueno, ¿cómo identificar este choque biológico? Cuando entras en contacto con la situación, te duele. Mm, O con la persona, ¿sí? claro, Si la situación tiene nombre y apellido, la la persona, sí. persona que te insultó, claro, o que te O provocó algo que, quizás claro, dijo algo ujú, que desde tu percepción fue fue inesperado, un ¿sí? ataque para uno. Claro. Y bueno, no siempre, pero por lo general, ¿sí? Bueno, Sí, ese es el famoso dolor de muela. Entonces, para evitar perder la muela o que se parta o todo eso, hay que identificar en qué momento me empieza a doler, en qué situación, con qué persona o en qué lugar a dónde voy, porque en el momento en que vos te separás brutalmente de esa situación, sí. deja de doler. Ah, Por mira. eso se va a los 5 minutos. Y viste que hay, bueno, no sé si vos tuviste dolor de muela, pero es como que el nervio comienza a Es el latir, nervio trigémino. claro, a latir, impresionante. Estaba pensando digamos, en el programa biológico que se activa con el tema de los problemas en los dientes, ¿no? Y mira vos, yo lo asocio, no sé si tiene que ver o no, pero bueno, aquí estás vos para ver si tiene que ver. Lo asocio, por ejemplo, con toda la familia de parte de mi papá, que vinieron
todos inmigrantes y dejaron parte de la familia allá. Y bueno, y fue una brutal separación con la familia y todos tuvieron problemas graves de muelas y de dientes, al punto que perdieron casi toda la dentadura. Bueno, los dientes, la carie, aparece en fase activa. Ujú. Si la persona resuelve el conflicto, se rellena y se rellena con sarro. Ah, claro. Esa es la reparación del diente. La persona luego va a hacerse limpiar el sarro y el diente queda cada vez más finito. Sí, Bueno, la biología no contempla lo estético, claro. lo arregla. En realidad lo del diente, obvio que si sabemos que la enfermedad se produce a partir de un choque biológico, Sí. no le vamos a echar la culpa al No, azúcar, ¿ok? no. Bueno, entonces los dientes es un conflicto de no poder expresar mi agresión, Ah, ¿sí? Somos garras y dientes, en parte, ¿sí? claro. Ah, Entonces, mira. No poder no expresar poder mi morder, agresión. justo, no poder morder. Mira, Entonces, ahí aparece la carie. perfecto, perfecto. ¿Qué nos dice todo eso de la sociedad parabiológica, verdad? Claro. Sí, porque, o sea, vos fíjate, nosotros tenemos que utilizar todo este tema de la civilizarnos, culturalizarnos, y bueno, obviamente que hay aspectos que sí son inevitables, ¿no? Pero la biología es la biología. O sea, perfecto. Por eso cuando hablamos de las leyes de la biología, Ujú. son las leyes de la naturaleza, Claro. ¿sí? Nada que ver con las leyes del hombre. No, Por eso la sociedad es parabiológica, porque te obligan a aceptar el conflicto, a someterte. totalmente. Anestesiarlo, ¿no? Ujú. Vemos los resultados en el día a día, una sociedad que está completamente con hiperfunciones de todo, va para todos lados acelerada, Sí, no sí, encuentran respiro, les duele todo, no saben por qué, sí, sí, sí. se medican por todo, o sea, Sí, eso es verdad. Vos cuando hablabas justamente del tema de dolor, nervio trigémino, retención de líquido, constipación, todo, hablaste justamente de la fase fría, o sea, de la sí, fase fría, fase activa, fase la fase fría. activa. Por Fase eso fría, hay, fase activa. claro, por Perfecto. eso hay extremidades frías, ¿sí? Fase Sí, activa. perfecto. Bien. Eh, bien. Y en la fase de reparación, que es la Mm. fase de vagotonía, la fase tibia, que ahí es donde aparece la fiebre, que después voy a hablar un poco de la fiebre, ahí tenemos mucho sueño, sí, todo lo contrario, mucha hambre, dolores, presión baja, baja la presión, sí, porque el nervio vago repara el cuerpo con presión baja, por eso te vagotonía, sí. Ajá. Por eso uno se queda ahí quieto, descansando, se Descansando. mueve lento. Perfecto. Fiebre. Sensación de cansancio, ¿sí? Ujú. Bueno, ahora la persona duerme y descansa. Antes dormía Y no descansaba. 3 4 horas y se despertaba otra vez en fase activa porque tiene que resolver. Claro. Bueno, manos y pies calientes. Acá aparece la sudoración nocturna, que esto es muy importante. Ujú. Bueno, ahora lo voy a explicar. Bien. Mucha orina y muchas heces porque estás eliminando edemas, ¿sí? Retención de líquido en fase activa, ¿ok? La persona recobra el peso perdido en la fase de conflicto activo, Ujú. ¿sí? Picazón, inflamación, supuración, ataques epilépticos. Bueno, ahí también podemos profundizar un poco. Por ejemplo, cuando hablo de sudoración nocturna, ¿alguna vez te has despertado con la remera mojada? Sí, ¿Ok? ¿Vos, Fran? sí. Muy bien. Bueno, eso quiere decir que tienen las bacterias disponibles en el cuerpo y en fase de reparación están haciendo su trabajo. Esa sudoración nocturna es la bacteria trabajando. Bien. O sea que está muy bien, Está capaz. muy bien. Bien. Entonces, muchas veces hay personas que se transpiran la remera, se despiertan a las 3 4 de la mañana, sucede a esa hora más o Mm, menos, mm, te cambias la mm. remera, al tiempo te despertás con otra empapada. Sí, Bueno, sudoración nocturna. La bacteria perfecto. Están trabajando y están, digamos, tomando todas las cosas que no sirven del cuerpo. Están haciendo una limpieza. descomponiendo los crecimientos celulares, reparando los tejidos, ¿sí? Qué maravilla. Maravilla.
Los microbios, recuerden que los microbios eh, aparecen en la fase activa del conflicto, ¿sí? Por orden del cerebro, La fase activa. Ajá. se reproducen Sí. según la intensidad del drama de la fase activa, Ajá. ¿sí? El tiempo de duración por el drama, ¿sí? Sí. Y entran a hacer su trabajo en fase de reparación cuando la persona resuelve el conflicto. Perfecto. Ahora, ya que dije fiebre, ¿cómo regula la bacteria, los microbios, la temperatura La corporal? temperatura. La fiebre. Un día hablaba con una señora, bueno, era el caso del padre, pero ella me decía que, una señora de California, Ujú. que ella entendía que la fiebre regulaba la bacteria. Bien, le decía yo, entonces, ¿por qué vas a tomar un antifebril? Claro. Claro, me decía, pero lo consideraba para la fiebre, no para otros síntomas, ¿verdad? Bueno, entonces, eh, para decirlo bien dicho, a los 37 grados hay reserva habitual de microbios. Ujú. A los 38, 38 y medio estimula el crecimiento del cerebro, ¿sí? La reproducción. Ujú. A los 39, 39 y medio lo detiene y a los 40, 40.5 los destruye. La fiebre tiene que durar 24, 48 horas, no más. Si dura más, sabemos que la persona está con el conflicto de los túbulos colectores del riñón activos reteniendo líquido. Está Mm. desarraigado, está derrumbado existencialmente, como pez fuera del agua, está reteniendo líquido, no termina de cursar el programa biológico. Claro. En todos los programas biológicos hay que investigar bien que la persona no esté, o bueno, si está, resolver el conflicto de derrumbamiento de la existencia para que avance el programa biológico. Si no, no termina de cursar. Claro. Que eso lo hablamos, que por eso muchas veces cuando internan a Mm. alguien empieza con retención de líquido y se agrava el cuadro. Sí, Porque el líquido va al edema cerebral, al edema orgánico. claro. Y de hecho también otro tema interesante que vos planteabas, que es algo que vos hacés en la atención de las sesiones, y para quien recién conecta, estamos con Agustín Bidondo aquí en la FM 93.5, estamos en contacto, es el programa. Nos contás que justamente cuando vos atendés y hacés sesiones, no va el paciente a buscarte en el consultorio, como usualmente se hace, ¿no? Yo voy, o la persona va y dice, voy al médico. Es como ir, viste, a un lugar donde vos sos visitante, no sos el local. Bueno, acá en este caso, justamente vos estás siendo local. Quiere decir que la atención es en su propia casa, bueno, a través de herramientas como puede ser hasta vía WhatsApp, vía Zoom, Meet, etcétera, etcétera, pero tiene un porqué. Y eso es muy interesante porque es la primera vez que yo lo escucho. Y lo mismo cuando una persona está supuestamente haciendo una reposición de su cuerpo en el hospital. Últimamente, por ejemplo, en los hospitales fundamentalmente están tratando de que no sean muchos los días que esa persona esté fuera de su casa, más allá de que pueden necesitar sus camas. Pero que en realidad un día a lo sumo una cirugía y quizás un control, sí, ya sé, y otra vez va a su casa. Pero lo que uno nota, ¿no? Sin tener toda esta información, obviamente, que se recupera más fácil, se recupera mejor, excepto que la persona tenga miedo. Si tiene miedo y dice no, porque capaz que si me voy rápido me sube, ¿no? Porque todo también está en la Si la cabeza. persona considera que tiene que quedarse ahí, es opción. Es opción, Claro. claro, claro. Si se siente más segura ahí, no se va a derrumbar tanto quizás, aunque sí, porque biológicamente Mm. no está en su No, territorio, pero va a estar tranquila. claro, porque piensa que bueno, está controlada. Bien, Bueno, entonces, yo había dicho ataques epilépticos sí, y en la tengo fase fría, el activa. ataque epiléptico fase de reparación. Ajá. Viene en la epicrisis, cuando hay Mm. que drenar el edema. Tenemos la fase de reparación divididas entre PSLA, que es la primera mitad, y PSLB, que es la segunda mitad, pero en el medio hay una epicrisis, Mm. ¿sí? Y ahí se drena el edema. Ujú. Eh, bueno, voy a contar, porque tengo mini historias, mini Sí, anécdotas sí.
para transmitir. Eh, y después voy a decir cuál es el choque biológico y eso. Yo tenía 10, 11 años, estaba en la casa de un amigo, Ujú, estábamos con los padres cenando, mirando una película de terror, pero medio humorística, ¿sí? ujú. Y él de repente se cae hacia atrás, ¿Quién se cae? mi ¿Tu amigo, amigo? y la madre empieza a gritar, bueno, el padre lo agarra, para mí fue un choque biológico, Mm, obvio. ujú. Bueno, viene la ambulancia, se lo llevan a la clínica, a mí me tienen que venir a buscar. Mientras tanto yo me quedo con los vecinos. Imagínate, es todo un choque biológico. Ahora que conozco todo esto. Bueno, eso fue a la noche. Al otro día a la mañana voy a la clínica, ya estaba bien, al rato le dieron el alta. Bueno, a la tarde vuelvo a la casa, porque, bueno, vuelvo a la casa, todo. Bueno, esa fue mi primera experiencia con un ataque epiléptico. El padre de él y la madre de él pensaron que se moría, literalmente. La verdad que la situación fue dramática. Sí, Yo que tremendo. observaba todo, porque se cayó prácticamente enfrente mío, estaba Enfrente sentado tuyo. ahí, sí. Mm. Bueno, situación superada, porque al otro día estaba bien, bueno, medicado. Bueno, hace 2 o 3 años atrás, ¿sí? Después de 20 años o más, Más. eh, 30 años, Mm. eh, en un asado con unos amigos, también a la noche, éramos 6 o 7, había venido una persona de Buenos Aires y nosotros todos acá disfrutando del verano, la persona de Buenos Aires viene de vacaciones, ¿no? Entonces, no hacía mucho tiempo que lo conocíamos y de repente le agarra un ataque epiléptico y se cae al piso, ¿sí? Ahí adelante nuestro. Eh, por eso digo que era de Buenos Aires, que no lo conocíamos, porque si no, si tu amigo sabe si tiene... Bueno, Ya sabes, bueno. claro que sí. Entonces, Mm. le ponemos hielo en la cabeza, sabemos que el relé cerebral está en la cabeza, ¿sí? Que hay que... Acá atrás, ¿eh? Lo mismo, Sí. toda la Sí, toda cabeza, la depende del cabeza. órgano. Perfecto. Entonces, viste que yo siempre digo que en la fase de reparación uno puede aplicar hielo en la Sí, cabeza, entonces sí, se achica sí, el edema sí. Y y mejora el mejora mucho, organismo. o sea, alivia lo que sería la crisis epiléptica, ¿sí? Perfecto, La perfecto. epicrisis que viene entre la PSLA y la La PSLB. PSB. Todo esto en la brújula de Hammer, Bien. ¿sí? Si alguno la quiere, Nos la avisa, pide. sí, Nos se la la pide. mandamos. Eh, entonces le ponemos hielo en la cabeza, lo contenemos con otro amigo y yo observaba, yo fui muy lento hacia la situación, se cayó de enfrente mío, entonces fui caminando muy lento y ahí ves como uno va y ayuda, el otro se va, Sí, ¿viste? Sí. cada uno actúa Uno como viene y se puede. va, bueno, Sí. pasamos, bueno, la verdad que la persona estaba súper dura y fuerte, hacía mucha fuerza, apenas lo podíamos contener, ¿Estaba ¿viste? convulsionando? Sí, Sí, estaba sí. convulsionando. Ujú. Nos dimos cuenta que era un ataque epiléptico porque, Sí, bueno, es algo como más un normal. síntoma. Ujú. Entonces, otro de los chicos que estaba ahí llama al 911, lo atienden, le dice, mira, estábamos comiendo un asado, me parece que Pasó le esto. agarró un ataque epiléptico. La verdad es que no sabemos si tiene epilepsia o no porque lo conocemos hace poco, está de vacaciones acá. Bueno, dice el de la ambulancia, nosotros si es un ataque epiléptico no vamos. ¿Cómo que no viene? ¿Y qué hacemos? Esperen que se le pase, se le va a pasar la epicrisis y le va a llevar 25 minutos, media hora volver en sí. Mm. Así que denle en tiempo y bueno, no se preocupen que después de eso ya está. Bueno, bueno, ahí uno decía llévenlo al hospital, llévenlo a la clínica. Sí. Yo decía no, No, hagamos, no. esperen tranquilo. Bueno, Claro. Bueno, hay que avisarle a alguien para que lo vengan a buscar. Bueno, conseguimos el teléfono de la De la mujer mujer. de él. Ujú. Bueno, la llamamos. Bueno, en el interín, para mí, Mm. todo esto es experiencia Total, acumulable, total. ¿sí? Yo observaba todo. En un momento me dejan solo, quedé yo solo ahí, ¿viste? Con él. Uno en la vereda, el otro adentro, no sabían qué hacer. Claro, un choque biológico terrible. Terrible. Para mí el segundo, pero esta vez estaba yo ahí accionando, no estaba inhibido de accionar como el primero.
Claro. ¿Viste? Es re, bueno, Sí, interesante cómo sucede. sí. Es más, uno de mis amigos me miraba como diciendo, después me dijo, tardaste mucho en acercarte, como que todos Claro, reaccionaron en claro, un claro. segundo y lo mío fue pausado. Pausado. Sí. Eh, bueno, entonces me quedo con él, se reincorpora ya, pero no volvía en sí, se sienta en el sillón Sí. y ya sabíamos que teníamos que darle un tiempo para... Para que se vaya Sí. recuperando. Bueno, él seguía hablando de lo que estábamos hablando previo al ataque epiléptico. Mm, Sí, había quedado detenido ahí. ahí. Todavía no se había actualizado, ¿ves? Sí. Bueno, entonces yo observaba todo, porque para mí, obvio, me viene bien. Y en un momento él se levanta y se prepara algo para comer y se vuelve a sentar en el sillón donde estaba y Como si no come. pasó nada. Se Sí. tocaba la cabeza porque, claro, se había caído al piso, se había hecho un chichón. Se tocaba el pelo, tenía el pelo empapado porque lo habíamos Mm, apoyado literalmente en una bolsa de de hielo. hielo. Bueno, ya después estábamos todos ahí reunidos, ¿no? Entre todos ya mejoraba la situación. Bien. Bueno, vuelve en sí a la Ujú. media hora y empieza a contarnos, bueno, sí, me caí, me golpeé, sí, quédate tranquilo, te golpeaste. Sí, me parece que fue un ataque epiléptico, sí, tengo desde chiquito, desde los 7 años, Ah, que tuvo su mira. primer ataque epiléptico. Claro. Bueno, quédate tranquilo, ya le avisamos a tu señora, claro. Te vienen a buscar, bueno, gracias. Bueno, estuvimos un rato más con él ahí. Viene la señora, casualidad, la mamá de ella es médica. Ella dijo, sí, sí, mi mamá es médica, él está medicado, está todo, lo tenemos controlado. Entonces, Controlado. cuando uno conoce las leyes de la biología, hace Mm, otro tipo de preguntas. sí. Bueno, re bien entonces, le digo. ¿Y está medicado? Sí, sí, está medicado. ¿Y le agarra igual el ataque epiléptico? Y ahí, bueno, yo pregunto esas cosas para... Sí, sí, sí. Para que la Bueno, gente así que, reflexione a veces, claro. por eso. Y entonces, lo que a mí me quedó de toda esta experiencia es cómo ha cambiado la visión con respecto a un ataque epiléptico. Obvio que Ah, te comprendo. depende con qué, Claro. viste, hay gente que tiene ataque una vez por Sí, día o, sí. bueno, muy extremos ya. Pero estos son de los más conocidos previamente, que era un ataque cada tanto. Porque Ujú. conozco personas que han tenido ataques epilépticos y después no lo tienen por años. Sí, ¿Sí? sí, Años, pasan años. sí. Bueno, ¿qué quiere decir entonces? Que es la medicación No. que lo regula. La medicación te manda a fase activa, no deja que entres en fase de reparación, por lo cual no tenés la epicrisis y no drenás el edema. Es Mm, más peligroso la medicación que... que no usarla. No, Y, es más peligroso, sí. claro, dentro de las leyes biológicas, justamente, ¿no? ¿Qué shock biológico, evidentemente, provocó, ¿no? Activó ese programa. Estoy atascado. Estoy atascado. Sí. No poder huir, avanzar, acompañar, evitar, ¿sí? A alguien, por ejemplo. Ah, El mira. objetivo es hacerse el muerto, ¿sí? Ajá. Eh, Estoy atascado. Te digo porque en el caso de mi familia, un primo mío le comenzó esto por primera vez a los 7 años bueno, y tenía una situación así. O claro, sea, estaba se repite la viviendo, situación, entra en fase sí, activa, cuando resuelve la situación, entra en fase de reparación, viene la epicrisis, sí, es el ataque epiléptico, y luego viene la última fase, la PSLB, que es la cicatrización ya, porque ya eliminó el edema, todo, ahora la persona está... en- estaba en, es más, él, cuando vino la señora y nos contaban que desde los 7 años, que sí, él dijo, bueno, estaba de vacaciones, ¿viste? Entonces dijo, había tenido un año súper estresante mm, en Buenos Aires. Y él le llama el reseteo. mira, ¿Por qué? Le pregunto. Entonces me dice, claro, me dice, porque después de esto me siento como nuevo. mira, Claro, se ve que tanta o tensión, la ¿no? medicación no lo deja entrar a resolver o no puede resolver porque está en constante fase activa y cuando resuelve, y dice que
últimamente le agarraba una vez al año. Ajá. Pero viste, a fin de año, ya en verano, en vacaciones. Claro, entonces, Yo estuve mm, intentando, obvio, analizando la situación, viendo de qué estábamos hablando, qué estaba sucediendo, qué estaba él diciendo, o esas cosas para ver. Pero bueno, tendría que preguntarle qué le pasó a los 7 años. Y bueno, claro, pero bueno, él no algo, sabe que yo hago esto. no. No lo volví a ver hace años, pero a mí Qué me quedó bueno. la experiencia de que quizás sus padres a los 7 años estaban aterrorizados, como los Ujú, padres de este amigo que yo sí, cuento, y ahora es como que llamás a la ambulancia y te dicen, no, no, si es un ataque epiléptico no vamos, se le pasa no, solo, sí, sí. bueno, y todas esas cosas. Lo que pasa es que es muy, muy impactante todos los síntomas. A nosotros nos pasó en el secundario, con, yo creo que tenía 15 años, una compañera se descompuso y vos sabés que una de las cosas que dicen, pero no sé si será o no verdad, es que hay mucho peligro con el tema de la lengua de esa persona que está teniendo el ataque, ¿no? Que si va para Eso atrás, tenía si entendido yo la primera la vez que a mi primera amigo le vez, agarra hace claro, años, hace décadas. y ahora se ve que eso, no, Y ahora se ve que entendieron que es algo que hace el cuerpo y vuelve a la normalidad, pero claro, vuelve mejor. Fíjate que él le dice el reseteo, el dice que él se reseteo, siente re bien después de que le pasa el ataque mira epiléptico. vos, El tema es que, claro, al, la agarra y se cae al piso y se golpea, eso no lo puedes evitar. por supuesto, por supuesto, es Él que, tendría, él tendría que hacer una consulta de ujú, las leyes biológicas, ujú, encontrar los choques biológicos, resolverlos definitivamente, esperar la epicrisis, el ataque epiléptico, dejar cursar el programa para eliminar esos para edemas eliminar. y después, bueno, no volver a recaer en los conflictos ni en las situaciones ni nada para que no vuelva a suceder. Qué bárbaro, pero yo sigo asombrada de lo que es el organismo, es extraordinario. Sí, Es una... yo esta vez que pude observar lo que era la situación, claro, cero miedo. Era plena atención, estar ahí, acompañarlo. Por suerte, otro de mis amigos que estaba ahí, súper bien con él, quédate tranquilo, le Tranquilidad, daba la mano, le tranquilidad. hablaba, viste, cada uno lo vivió a su manera. Yo Claro, observaba todo, pero como con la fiebre, cuando un niño tiene fiebre, bueno, un sí, adulto, pero un niño. Ah, quédate tranquilo, tenés temperatura, se te pasa enseguida, querés dormir con mamá, querés que te... Bueno, listo, hielo en la cabeza, se siente contenido, al otro día se levanta con ganas de jugar, se le pasó. sí. Es mínimo, Sin ¿sí? embargo, es verdad, el factor de la fiebre es como que... Y después de una fiebre, nosotros le decimos la fiebre beneficiosa, Ujú, uno también se siente bien, ¿no? Cuando una persona dice que se purgó, que estuvo descompuesta, que no conoce las leyes de la biología, pero no, dice que ahora se siente re bien porque se siente alivianado y que tuvo... Bueno, los chicos después de la fiebre beneficiosa, vos los ves y crecieron, maduraron. ¿Por qué? Porque resolvieron el conflicto. claro, claro. Y el organismo, vos fíjate, ¿no? Utiliza todo eso. Es igual que una gran descompostura que alguien tiene después de estar comiendo mal durante un tiempo y demás. Y bueno, y el organismo dice, hasta acá. Hasta acá, te vas por el inodoro, te vas y entonces después, en lugar de dejar, como decir, que eso haga su proceso que está limpiando, ya la preocupación de, uy, cuántas veces fui, ahora tomo algo para cortarlo, ¿no? Y ahí es como que, yo creo que es la falta de conocimiento es fundamental del proceso biológico, que es realmente, no le falta nada, ¿no es cierto? La gente lo entiende porque nosotros tenemos esa sabiduría, nat- Innata, porque es un programa biológico, o sea, es parte nuestro, pero miedo no lo hay, aplica. no lo aplica. Bueno, el miedo, por ejemplo, el miedo paralizante es lo que le hace, bueno, Claro. pero no lo aplica porque no tiene conciencia de lo que hace. Quizás no se preguntan. Ujú. eh, para sobrevivir una persona en una familia se tiene que adaptar a esas normas, a esas Claro, reglas, a esas creencias. Entonces, claro, depende si mamó eso en sus primeros años de vida y si sigue ahí. Porque si no, es considerado la oveja negra de la familia. sí, Porque piensa totalmente diferente. Ahora se dice, ¿viste? Pensá afuera de la caja. sí, Think outside the box. sí, Pero bueno, esa persona en la familia, viste que hablábamos que, por ejemplo, si la primera ley dice que todo es un choque biológico y sí, no hay nada hereditario, sí,
y que yo dije, por ejemplo, en fase activa alopecia, ¿sí? Ujú. Que es úlcera del folículo piloso por un conflicto de separación del contacto, ¿sí? Y desprotección. Luego hay casos que la gente tiene alopecia en fase activa y luego vuelve a crecer el pelo porque resuelven enseguida y el drama fue mínimo, bueno, mínimo. No fue No dramático fue durante mucho dramático. tiempo, entonces Ujú. nos atrofió, Claro, ¿sí? claro. Y vuelve a salir. ¿Sí? De hecho, yo he dado consultas que le ha vuelto a salir y ya le Ah, habían dicho en diagnósticos que no le iba a volver que a no, crecer. que Pero no. bueno, cuando entendieron todo esto y todavía estaban a tiempo, no había pasado mucho tiempo, volvió a crecer el cabello. Y he Claro, visto en varias situaciones. maravilloso. Iba a decir algo con respecto a... Mm. Bueno, me fui por ahí. No, sí, que estábamos diciendo de que la Ah, gente internamente hay cosas que las tiene su sabiduría interna, pero bueno, las creencias, las por costumbres, eso los fui a miedos, por eso fui a lo del pelo. claro. Cuando vemos que un padre se le ha caído el pelo y le dicen al hijo que le va a pasar lo mismo. Sí, Si sí. esta oveja negra de la familia rompe ese patrón de creencia y ante el mismo conflicto de separación del contacto y desprotección, él no lo vive como un choque biológico o Claro, lo resuelve enseguida, a él no se le va a no se caer le va el a caer, cabello tal cual. y rompe ya el patrón ese familiar que es que es lo que nos moldea en realidad. Por eso muchas personas viven choques biológicos por la creencia que tienen. Sí, 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 sí. Bueno, a pesar de que viste con Bruce Lipton y demás que te habla de la biología de la creencia, que él habla justamente de eso, ¿no? Que la epigenética es justamente eso, tomar conciencia de que no porque mis ancestros vivieron o todos murieron de lo mismo, a mí me tiene que pasar. No. Eh, pero bueno, está muy bueno que toda esa información de a poquito, Porque te van ¿no? diciendo, no, porque tu padre, Tu porque tu padre, abuelo, sí, sí, porque sí, saliste a sí, tal, mira, te sí. caminas igual o haces. Entonces Yo, uno se va creyendo esa historia, sí. ¿sí? Y vos sabés que yo estaba pensando inclusive que mucha gente toma muchos ejemplos de famosos, ¿viste? Hacen determinadas cosas los famosos y dice, bueno, mirá, esto lo hizo. No sé si te habrás enterado del tema de Angelina Jolie, con la extirpación de los dos senos y los ovarios porque su mamá había tenido cáncer de mama, ¿no? Y, y cuando uno la escucha y bueno, y ve todos los comentarios abajo de la gente que dice, no, pero está bien porque es prevenir y demás, ¿no? Y bueno, y después vos sabés todo esto, Una incoherencia. sí, vos sabés Una que sí, incoherencia. Vos lo dijiste la otra vez cuando hablaste sí, de Bellam. sí, Bueno, es como la leche pasteurizada, una porquería. exacto, desastre, pero bueno, Bueno, para que quede claro que hay Dios, una incoherencia, por eso es hay una una sociedad incoherencia. completamente en contra de nuestra biología, una incoherencia, una desarmonía, mutilarse el cuerpo. Bueno, después vemos nosotros al final, hoy no vamos a profundizar ahí, pero hablamos de las constelaciones cerebrales, que es la parte Ah, de psiquiatría hameriana. bueno, eso es un Todo eso temor. que vemos en el cuerpo de las personas, que se hacen, que se sacan, que se ponen, Sí, que sí, todo, no importa lo que sea, lo que sí, se agregan en el cuerpo, lo que se saca, tiene que ver con un montón de estos choques biológicos que generan constelaciones y si la persona no tuviese esa constelación no haría eso. claro, claro. Entonces, pero ahí, bueno, por ejemplo, las noticias, ¿no? O la tele en el hogar, o todo lo... Yo no estaba enterado de esto, porque Mm, obvio vivo totalmente diferente, sí. intento ser Mm. coherente Yo no biológicamente. lo vi en la tele porque también hace 1000 años que no lo veo, pero cuando estoy en el celu, que hay vos vas y buscas una información, pero arriba tenés, entendés también las propagandas y entonces voy entrando porque también a través de eso vas confirmando más, ¿no? Cómo va en contramano claro, la sociedad, la biología. De hecho, nosotros tuvimos la experiencia de estar estudiando un tiempito lo de ley natural, de hecho lo hemos tenido aquí a Gabriel Ballesteros explicándonos esto, que también está todo vinculado, fíjate, ley natural, conexión con la esencia de lo que somos, ¿no? Con la verdad, que es una verdad
que es incuestionable, que no es que me la dice tal presidente, la verdad existe, porque es lo que es, y la biología es lo mismo y está todo vinculado. Pero qué difícil a veces es, porque todo se trata de intelectualizar, de hacer como si fuera una evolución de la cultura, ¿no? Entonces hay una melange y una mezcla que nadie ya directamente, es más, nadie a veces opina porque dice no quiero opinar porque si no me tiran con todo, ¿no? Hammer descubre que si la persona sufre dos choques biológicos el mismo año y no los resuelve, se detiene la maduración. Viste que cuando uno resuelve, Sí, madura. sí. Se detiene la maduración, pero no se detiene la intelectualidad. Ah, mira. Entonces vos ves gente intentando intelectualizar muchas cosas. Sí, Imagínate una persona que tiene dos choques biológicos o tres a la edad de 5 años y no resuelve y ahora tiene un cargo público. sí. En algún lugar de esos que Em, ahí vas a ver, como decís vos en las noticias, la incoherencia. Total. Las cosas que quieren implementar, las cosas... Bueno, entonces, ¿me conviene conocer las leyes de la biología? Sí, 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 sí. sí. Coherencia, ¿no? Claro. Coherencia. A mí me cambió la vida, a las personas que conozco que han entrado en contacto con esta También, info le ha cambiado la vida. también, también. Que le cambie la vida Sí, significa que le empiece a cambiar la sí, vida y luego, bueno, es progresivo, a paso sí, firme. sí, sí. Sí, porque, o sea, no. Bueno, empezamos con un tema fundamental que es la salud. O sea, sin salud es como vos dijiste, ¿no? Alguien que no tiene salud y bueno, todo lo otro no existe. Y de hecho, más de uno lo dice cuando pasa distintas situaciones, ¿no? Que además son incomprensibles porque están vistas desde, mira lo que me pasó, esta enfermedad, porque además hay todo una estructura, ¿no? Como para que vos justamente creas que tu estado natural es ese, ¿no? Estar enfermo, que estar mal. Por eso esto también es mudarnos al paradigma de la salud. O sea, no hay nadie que te dice que uno nace sano, vive sano y que lo que sucede en realidad es a causa de un choque biológico de una sociedad parabiológica, pero que si se tiene conciencia, eso se puede revertir porque el organismo está preparado para hacerlo. Vos fíjate. Y bueno, no hablamos, por ejemplo, de toda la cantidad de cosas que le colocan a los niños de recién nacido, que también Vos eso es... imaginate, Su, que qué incoherente que es todo, y después mm, seguimos con unas cosas que tengo acá, que la idea de Pasteur es que, por ejemplo, hoy que está hermoso la playa, sí. una persona, yo estoy en la playa disfrutando de la naturaleza y de repente, por mala suerte, vino volando un bicho invisible, tan pequeño y tan mortal que se instaló en mí y ahora, ¿sí? Y Sí, ahora es contagioso. sí, Pero yo entro en contacto con vos y vos no te contagiás. exacto. Entonces, ¿es contagioso o no es contagioso? Porque estas leyes se cumplen al 100% siempre. Siempre, las leyes Si algo biológicas. no se cumple una vez, no es Una una ley, ley, no ¿sí? es una Es ley. una teoría, una hipótesis, una suposición, un pensamiento, una idea, ¿sí? Un Ujú, ujú. negocio, Un llámelo como negocio, quieras. sí. Me habías preguntado de las hemorroides también. Sí, te había preguntado de ese tema. Bueno, las hemorroides tenemos hemorroides internas Ujú, y hemorroides externas, ¿sí? La hemorroide interna, el choque biológico, el conflicto es pérdida de identidad o de rol, ¿sí? No sé cuál es mi rol, cuál es mi lugar en este grupo. O rencor en el territorio, dependiendo si es hombre o mujer, ujú. ¿sí? Y si es diestro, zurda, diestra, zurdo, ¿sí? Sí, Y externos. sí, y las hemorroides externas eh, hace referencia a un conflicto de bola de hierro con cadena, ¿sí? Una situación que estoy arrastrando y que no puedo más. Ujú, ¿Te visualizaste la cadena atada a la pierna con la bola de hierro y la persona arrastrándola? sí. Bueno, esos son los conflictos, Mm. ¿sí? Y- Y esto, ¿hay forma de que el propio organismo se recupere cuando sigue Sí, entrando en... en la interna, la mucosa rectal tiene úlcera
y luego tiene relleno. Esa es interna. Sí, Muchas veces la confunden con un cáncer de colon, que que nada no que ver es porque el cáncer de colon sería en el endodermo, esto es ectodermo, ectodermo. el relé está en diferente lugar, por eso con un ataque cerebral se ve que está en diferente lugar. Bien, El cáncer de colon es una situación que no estoy pudiendo eliminar, una situación de miércoles que no estoy pudiendo eliminar, sí, bien. desagradable. Ujú. Eh, y el Y el relleno, aparece el relleno internamente, sí, ¿sí? Bueno, va a haber síntomas, porque por ahí le va a doler, sí. pero la externa, la que aparece afuera, es del sistema venoso del mesodermo nuevo, ¿sí? Es musculatura. Y el mesodermo nuevo se fortalece, acordate que es la de la costilla, la del músculo, la del tendón, Ajá. que hay necrosis en fase activa y hay un relleno en fase de reparación para fortalecer ese músculo. Esa costilla ahora no se va a volver a quebrar en ese mismo lugar, ¿te Bien, acordás? bien. Entonces aparece O sea afuera. que queda afuera, pero nada. Claro. Obvio que siempre en porción más que antes se rellena. Claro, ¿Ok? claro, Ahí en la claro. brújula de Hammer dice en porción más que antes. En porción más que antes. ¿Por qué? Claro, porque se tiene que Porque, hacer más fuerte. claro, se tiene que hacer más fuerte. Porque la fase de la quinta ley de la biología, que es la quinta esencia, el para qué biológico, es para que se haga más fuerte. Ujú. ¿Sí? Entonces, en la fase de reparación, vemos que se hace más fuerte con ese relleno extra que hay. Perfecto. En cambio, endodermo, mesodermo viejo y ectodermo, la quinta esencia, la quinta ley, está en la fase activa del conflicto. Por ejemplo, en el endodermo, una proliferación celular, un tumor secretor para ayudar Para al allá. órgano a, ¿sí? Te entiendo. A lidiar con la situación, pero simbólica. ¿Sí? Perfecto. Sí, y de hecho, tranquilamente, Impecable. Es, con una dieta correcta y haciéndose, digamos, tomando conciencia del conflicto y demás, tranquilamente se puede vivir. después se le va, o sea, reduce porque O se fíjate reduce, que claro. cuando te golpeas la cabeza y se te hace un chichón. Sí. Bueno, se empieza a hacer el chichón. Ujú. Al rato está recontrainflamado. Sí, Empieza a cambiar de color. sí, ¿Sí? sí, Y luego un día se va. sí, Y sí, no, sí, no sí. queda rastro. O sea, se empieza a achicar. Es un proceso Es biológico. un Se empieza a proceso achicar, biológico. pero primero se hace más. Se hace grande. Eh, Bien. Vimos el tema de hemorroide, el tema de voy a las decir algo del chichón que me muelas. causa gracia. Dale. Va un... Lo cuento tipo chiste. Un poco de humor. Que alguien Qué dijo. bueno. Va una familia, un padre y una madre, con el chico a hacerlo ver, Sí, ¿sí? A una de sí. estas. Mm. Y entonces le recetan unas pastillas para desinflamar ese chichón, quédate tranquilo que con el tiempo se empieza a desinflamar y se va solo. Vos mientras tanto tomá estas pastillas para ayudar al proceso. Bien, bien, bueno. Al mes vuelven, Mm. ¿sí? Vuelven los padres, llevan al chico otra vez, en el mismo lugar, un poquito más al lado, otro chichón más grande que el anterior. Bueno, entonces le cuentan al doc que la medicación le vino bien, pero que igual le dolió mucho. Entonces esta vez le da más medicación, una dosis más alta, ¿sí? Durante más días. Y le dice, bueno, lo mismo que la otra vez. Se te va a ir pasando progresivamente, cada vez te va a doler menos, se va a empezar a deshincharse, va a cambiar de color y después en un momento no va a Se va estar a más. desaparecer. Bien, perfecto, se van chochos, recontentos, más medicación. A los 2 meses vuelven. Si es un buen médico, le dice, si conoce las leyes de la biología, bueno, mucho mejor, pero le dice, mira, no te voy a dar medicación esta vez, ¿sí? El chichón que tenía era gigante. Lo que vos tenés que dejar de hacer para que no te vuelva el chichón es dejar de golpearte la cabeza contra la pared. La causa, evitar la causa, Claro. no ir a solucionar el síntoma, ¿sí? Y es verdad, Eso aplica para todo, para todo. para todo. Cuando es una persona que recae en el conflicto, recae en el conflicto y no lo resuelve, Sí, está haciendo eso. Al chico le están enseñando, claro, lo estás claro. aprendiendo de Lo chico. estás aprendiendo. Sí, sí, Pero sí, si sí, alguien es sí. inteligente, se da cuenta y dice, che, pará, no te golpees más la cabeza contra la pared o comprarle un casco. ¿Qué es lo Claro, que está haciendo que se está golpeando? claro.
No, no, eso es ¿Y verdad. por qué el cuerpo lo hace solo Claro, porque el y a lo cuerpo, otro no? no, porque el cuerpo, como decís vos, es biología, siempre va a tratar de lograr justamente eso, ¿no? Al estado natural, al estado normal. Y cuando nosotros, vos fíjate cómo cambia todo. Si nosotros, en lugar de decir las así llamadas enfermedades, mira, yo ya me acostumbré, eh, no digo esa palabra, porque en realidad no es una enfermedad, es un programa biológico que se activó y que se activó justamente para ayudarme, no, no se activó para matarme, se activó para ayudarme. ¿Por qué? Digamos que es un sinónimo. Un sinónimo. Conociendo las leyes de la biología, Sí. enfermedad, cáncer, programa biológico sería lo mismo, no sería un drama. No, pero viste que las palabras también tienen que Pero ver. cambias esa creencia que veníamos hablando. Exacto. Y vos decís, bueno, un Ah, programa, ¿diagnóstico de qué? Cáncer de intestino. es que, Ah, ¿tuviste un sangrado? Sí, esa es la epicrisis. Bueno, quédate tranquilo. ¿Resolviste el conflicto? Sí, listos. sí, Ah, se va, se va. sí, ¿Ves? Es sí, diferente. es Bueno, diferente. Lo que pasa es que, claro, hay palabras que ya están estigmatizadas. Vos decís, "Oh, tengo, viste, y ahí ya está como grabado a fuego. Hay determinados conceptos con respecto a, ahí a es donde determinadas entra, palabras que ahí es donde entra esa reprogramación personal de las cosas. a mí me da risa, me acuerdo, no sé si lo dijiste en la radio, pero bueno, creo que sí. Y si no lo dijiste, igual lo hacemos, la referencia cuando en tu caso particular, vos también eras más joven, no sé, tenías distintos problemas físicos, orgánicos, y fuiste al médico y el médico te dijo, no sé qué tenías, un montón de cosas y demás, y vos dijiste, yo no tengo nada, y te fuiste. Y bueno, esa autodeterminación, que te digo que a veces es tan difícil que la gente la tenga, ¿no? El hecho de decir, a ver, uy, me descompuse. Uy, te llevamos al hospital. Bueno, no. Cuando vos sentís internamente que es algo que te pasa, que transita y transitas en tu casa, es auto. ¿Me entendés lo que te digo? Porque te dicen, no, porque todos me quieren, entonces me van llevando. Pero es difícil muchas veces, te digo, yo te lo digo por experiencia propia, porque a mí me dicen que yo soy muy macaca. O sea, que si yo me planto y me planté, y me entendés, no, no, no importa que venga a decirme quien sea, te llevo. No, pero yo noto con respecto a muchas personas que no, que dudan, que tienen miedo, dicen, sí, porque si no me voy, capaz que todavía me pasa algo peor. ¿Me entendés lo que te digo? A veces es complejo y no sé de dónde viene eso, esa seguridad que vos decís, listo, y si pasa algo, pasó. Bueno, ¿Qué me puede pasar? Que me muera. mira, No sé. voy a contar eso que vos dijiste, Sí, pero el pediatra que yo iba, sí, que fui hasta los 21 años, sí. porque si no iba al pediatra no iba a ninguno. Porque Porque le él, tenías la absoluta confianza. yo Ah, lo adoro. Bueno, mm, falleció, ujú, ¿sí? Eh, pero bueno, yo siempre decía, es el mejor médico del ujú. mundo, porque yo iba ahí, ah, Agustín, ¿cómo andás? ¿Todo bien? A ver, vení. Me hacía respirar, me Sí, chequeaba, sí, sí, cosas sí. chiquitas, problemas chiquitos. Pero te daba Bueno, confianza. está re bien, sí, Te daba anda confianza. tranquilo, sí, listo. Y yo sabía que era ir ahí para que todo volviera a la normalidad y a la calma en el hogar, Sí, para sí. que todos se queden tranquilos, como decir, que te llevan Que o que te te dicen. lleva. Mm, Y listo, y como no me decía nada, no me daba nada, bueno, de chiquito me hicieron de todo, por eso también aprendí cosas. claro. Pero bueno, esto para reivindicar a los médicos, porque hay un montón que bueno, yo lo adoro, lo sigo adorando, ¿no? Pero Sí. en el buen sentido de que una calidez, Una calidez, una forma de humanidad. hablar suave, Sí, sí, tranquilo, sí. nunca me alarmó a mí ni a mi mamá, Eso es nada, impecable, extraordinario. impecable. Bueno, Kanki Fernández, lo nombro Ah, porque, sí. bueno, él después, eh, de grande ya, porque ejerció hasta los Sí. 82 o algo Ujú, así, mm. hizo Ayurveda, obvio que todavía estaba en situaciones como entrelazado entre el viejo paradigma, pero bueno, sus colegas también lo cuestionaron mucho porque de la práctica oficial ahora hace Ayurveda, bueno, todo Sí. lo que pasa siempre, porque la gente tiene miedo a cambiar, porque esa seguridad de mantenernos todos iguales, ¿sí? Esa familiaridad, por eso la familia es no romper ese límite, lo nuevo no es bueno, Claro. No lo sé, pero pero yo lo nuevo que. no es bueno, pero ¿por qué no seguir usando querosén? Exacto. Es lo mismo. Es Entonces, lo mismo. actualícense, pónganse al día, vivamos mejor entre todos. Obvio. Las leyes de la biología son para integrar con la medicina, porque, por ejemplo, Ujú.
Si una persona que no tiene disponibles las bacterias Ujú. le crece un tumor de intestino y es muy grande y está... Y hay que operar, hay que operar. Claro, Claro. entonces Hammer contemplaba, la medicina germánica Perfecto. contempla la cirugía, porque, pero ahí tendría que venir un cirujano que conozca las leyes de la biología, Ujú. remover ese tumor que la persona no lo puede descomponer porque no tiene los microorganismos para destapar esa cañería para que todo fluya tranquilamente, no cortar al lado por si las dudas y lo otro y que te va a hacer metástasis, todas falsas teorías. Entonces, nos ponemos serios, nos hacemos responsables, pónganse al día, no opinen, no repitan, investiguen, ¿sí? Investiguen. Sean serios, ¿sí? Acá estamos, por eso estamos hablando de esta información, la pueden verificar por ustedes mismos, Exacto. no nos crean. Y Y es como decís, es en realidad el sentido común, porque si trabajaría, si trabajaría en equipo, ¿no? Si trabajaría a conciencia, es decir, bueno, como todo médico, si sabe bien el funcionamiento de la biología, por supuesto, la medicina entonces te daría una confianza porque vos sabés que va a colaborar con el organismo, no lo lo va a que, amputar, no claro. lo va a perjudicar, pero de la otra forma. Mira, yo he escuchado a muchos médicos que conocen las leyes de la Mm. biología hablar de que, claro, a ellos los dos últimos, primero les enseñan que los primeros años les enseñan que el cuerpo es perfecto, que lo hace todo solo. Y los dos últimos años de farmacología, diagnosticar porque a raíz de ese diagnóstico, de esa etiqueta, de ese nombre, pueden darte un medicamento y medicar. Y terminás yendo al laboratorio. Entonces, no son las personas en sí, es el sistema que ha creado este monopolio farmacéutico y todo eso. Entonces, entre nosotros tenemos que hacer lo mejor posible, o sea, Tal cual. para que la persona pueda atravesar esa fase de reparación sin mentiras, sin confusiones, Sí, ¿sí? y sin miedo, Sin miedo, obvio. porque ese es el tema, ¿no? Porque un factor que realmente alarma a la gente es eso, el miedo que te hacen tener, no solamente por un diagnóstico de cáncer, por cualquiera, o sea, entonces la gente vive constantemente en miedo. Esto es re importante, pero a mí en las consultas o personas que me conocen, me confiesan, yo lo acompañé y en el momento que le dieron el diagnóstico se murió. ¿Y sí? Entonces, una persona el otro día que le dio una consulta muy inteligente, le dije que iba a usar la frase de ella, si me permitía, me dijo que sí, Sí. y está en otro cuaderno que uso para las consultas, pero Sí. era algo así como, elijamos bien la forma en que vamos a matar al paciente, No, ¿no? Como elijamos bien qué le vamos a decir, ¿qué le porque vamos a ya que lo decir? vamos, porque hay Sí, como, ¿no? claro, Era claro. una frase mucho más Sí, sí, sutil, pero es la idea. Esa historia que vos contaste, que yo me fui del médico esa vez, sí. yo estaba atravesando, había pasado 2 semanas seguidas Ujú, con un montón de síntomas, ujú, ya vivía solo, sí. entonces ya era grande, me consideraba grande. Mm, Bueno, ¿y por qué no te vas a hacer ver? Y todos me preguntaban qué me pasaba, y yo estaba ahí con un montón de síntomas, pero yo seguía haciendo todo lo que tenía que hacer con todos los síntomas. sí, Nunca una medicación, nunca nada, nada. porque siempre fui así, no Mm, me gustaba. De hecho, de chiquito me daban jarabe en invierno, un montón sí. de cosas, y no se me pasaba la tos, se me pasaba después, bueno, Después, sí. un montón. Aprendí mucho con eso. Yo nunca quería tomar nada, y ahora voy a decir por qué. Entonces, voy al médico, me mira, bueno, me hace el diagnóstico, no sé qué, y me dice, vos tenés esto es esto, no sé qué, no sé cuánto. Y yo le dije, no, yo no tengo nada. Y yo agarré y me fui. Si yo sabía lo que me estaba pasando, yo sabía por qué estaba mal y angustiado y con todos esos síntomas, porque yo estaba viviendo una situación en contexto de choque biológico. Yo sabía que era lo que me estaba quejando. Claro. Entonces, no había forma. Y, No, y fui varias veces, ¿eh? Y me dieron diagnóstico de varias cosas y una vez una se me pasó a los 3 meses y otra... se te fue Yo solo vi, pasando, vos solo. antes de conocer esto, ahora imagínate, una sudoración nocturna me dura 2 horas. Claro. Se me va Se enseguida. te va a Digo, seguir. mirá, resolví, claro. Claro. Antes me cambiaba 3 remeras, ahora es Ahora media no, remera. media remera. Porque el drama vivido es menor, resuelvo enseguida, entiendo lo que está Totalmente. sucediendo, no hay retención de líquido, no me derrumbo, no hay miedo. No le digo a nadie para que no me diga No, nada. por supuesto, pero vos mismo te autoconoces. Y yo creo que vamos por este camino. Bueno, ya no nos queda más tiempo, Agu, pero bueno, vamos a seguir, por supuesto, con este camino apasionante que es las 5 leyes biológicas con Agustín Bidondo.
Damos tu teléfono, ¿sí? Para quien quiera hacerte una consulta. Dale. 2262-220434 por WhatsApp. Perfecto, 2262-220434. Agustín Bidondo, especialista en las 5 leyes biológicas. Nos vamos, pero volvemos, ¿eh? El sábado inclusive lo vamos a tener con Holotren. Así que quien le gustó escucharlo, o por lo menos quiere escuchar el principio, porque seguramente con Lili, que no tuvo la suerte de escucharte en la disertación, y de hecho seguramente va a empezar desde el principio consultándote qué son las leyes biológicas. Así que bueno, nos vamos. Gracias, Agu, como siempre. Gracias, Su, gracias a vos. Saludos bueno, para todos. Gracias. Abrazo gigante de corazón a corazón, y bueno, que tengan un excelente jueves y viernes. Chau, chau. Gracias.